La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos nos encontramos para conversar con nuestros jóvenes. Hoy estamos aquí con dos hermosas niñas y ellas están trabajando en su comunidad, principalmente el aspecto pastoral también de sus capillas. Ellas mismas se van a presentar y nos van a comentar sus actividades. Bueno, vamos a comenzar aquí por la izquierda. Presentarte un poquitito, tu nombre, de dónde sos. Después vamos a escuchar un poco de tu familia y así, de a poquito. Bienvenida entonces a nuestro programa Jóvenes para los jóvenes. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Milagros Agüero, yo tengo 17 años y soy de Luque. De Luque, luqueña, de pura cepa. Sí. ¿Y tus padres de dónde son, Milagros? Mi mamá es de Asunción. ¿A tu mamá de Mi Asunción? papá es de Caguazú. Ah, de Caguazú. Sí. Allá Caguazú, ¿cómo se dice? El departamento de Caguazú, entonces. Sí. Ah, de ahí. Y la ciudad también que se llama. Sí. ¿Y tu papá no es por ahí carpintero más? No. No, porque viste que ahí él es albañil. Sí. Ya, porque ahí la gran mayoría trabajan mucho con la madera, o trabajaban por lo menos, Sí. antes cuando era Caguazú. ¿Vos vas a hablar guaraní? Añecua. Añecua. Como uno me decía, che, añecua. Ese te habla y guaraní. Bueno, ¿y tu mamá de Asunción? ¿Y de qué partecita? De Asunción, de uno de los barrios por allá. De uno de los barrios, pero no conozco. Ya, bueno, tienes que saber los orígenes de tu mamá. ¿De dónde viene? ¿Y cuántos hermanos son, Milagro? Somos dos. Dos. Sí. ¿Y vos qué sos, mayor, menor? Yo soy la menor. La menor. Sí. 17 años. 17. ¿Y qué estás estudiando vos? Yo estoy estudiando maquillaje y aparte estoy en el colegio en el tercer curso. Tercero. ¿Estás terminando el tercero de la media? Sí. ¿Y estudias maquillaje? Sí. Maquillaje. ¿Y te maquillaste para venir? Sí. Sí, ¿verdad? Obvio. ¿Y por qué no me maquillaste a mí, verdad? Yo feíto y vos hermosa. Sí, ¿y qué tal? ¿Cuánto tiempo se estudia así maquillaje? Y yo hice un curso de 4 meses. 4 meses. Sí. ¿Y qué es lo que te enseña ahí en el maquillaje? ¿Por qué 4 meses luego para poner colorete o para evitar la ceja? ¿Por qué tanto? A ver, explícame un poco. Y primero te enseña lo que sería lo básico Sí. para un maquillaje natural. O sea, estudiar primero. Exactamente, eso es lo natural, ¿verdad? Sí. O sea, estudiar el rostro, estudiar la piel, ¿verdad? Sí, O si no, si le metes crema ahí, después descomponer toda la cara a la piel también, ¿verdad? sí, exactamente. Entonces tenés que conocer. Vos, por ejemplo, si mirás mi rostro, ¿qué clase de crema me hace poner con mi rostro? Y primero te haría no una tenés limpieza. solución para ir. Viste, ya comenzaste lo diciéndome, me ofendiste. Tenemos que hacerte una limpieza. Quiere decir que soy un sucio. Qué bien, te felicito, che. Maquillaje, 4 meses. Pero vos ya terminaste el curso. Sí, de hecho me tengo que ir a retirar mañana. Tu título. Ah, ya. Hace poco entonces terminaste. Sí, la semana Bueno, pasada. ¿y ya tenés trabajo o todavía no? Todavía no. Pero espero. Bueno, vamos a ponerle ahí tu número. Entonces, Milagro, ¿tu apellido cómo era, mi hija? Milagros Agüero. Agüero. Milagro Agüero, aquí está su número. Llámenle si quieren ser hermosas, hermosos, ¿verdad? Entonces, yo voy a ser el primero que te voy a contratar. Bueno, ya me vas a limpiarlo ya. Está bien. Bueno, vamos a hablar aquí con la segunda que está participando también con nosotros. Ah, pero Milagro, discúlpame. ¿Y en qué capilla vos estás? Vos hablaste más de maquillaje, hablaste de todo. Y no me hablaste de dónde estás trabajando. Yo soy de la parroquia Cristo Rey. A Cristo Rey. Sí. Vos estás allí en el centro. La sede mía. ¿Y cuál es tu comunidad ahí, tu grupo juvenil? Yo soy del movimiento juvenil Orionita. Nosotros somos de la parroquia y somos del Coto también. Ah, El del Cotolengo también. Sí. A las cuentas. Entonces tenés ya muchísimo trabajo donde vas a actuar. Sí. En el Cotolengo lo ahí tenés que... Ahí lo que tenés que ayudarle a limpiarle un poquitito en el Cotolengo, ¿verdad? Sí. No solo el rostro. Pobres enfermitos. Bueno, y vos, a ver, presentate un poco también. Buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Liz, tengo 19 años
Estoy en el grupo juvenil de Cefas, que es de la sede parroquial también, Cristo Rey. Y nada, yo estoy estudiando estética integral. Viene a ser... Ustedes se pusieron lo de acuerdo, una que es aquí... Y también soy maquilladora. Yo desde los 15 años ¿Cuántos estudié años maquillaje. tenés ahora, Liz? 19 años. 19 ya tenés. Sí. Y de los 15 estudiaste maquillaje. Llegué a estudiar maquillaje. Y ahora me doy cuenta, las dos están súper maquilladas. Y se ríen de mí porque yo ni me peiné. Sí. Bueno, y después estás estudiando Estética integral. ahora. Estoy siguiendo esa carrera. ¿Cuántos años tenés? 19. 19. Pero vos ya terminaste el tercero El de la colegio, el sí. colegio Terminé a los 17 años. a los 17 y después comenzaste. A la universidad con estética integral. Ya. Hay un programa entonces de estética Integral, claro. ¿Y cuántos años tenés que estudiar, Liz, para Estética concluir eso? integral viene a ser 2 años la carrera, más la tutoría que viene a ser la tesis, viene a ser 3 años en total, porque la tesis lleva su tiempo, su preparación y todo eso. Entonces, para redondear son 3 años en total. Y, por ejemplo, la tesis. ¿Qué es lo que vos tenés que hacer como tesis sobre la estética integral? Nosotros debemos abarcar temas que desarrollamos en clases, Sí. como micropigmentaciones, que son para darle brillo al labio, darle color al labio, micropigmentación nanoblading, que viene a ser de las cejas, microshadow, son tratamientos de belleza. También se puede hablar sobre cosmetología, cosmiatría, que viene a ser limpiezas profundas faciales. Pueden abarcar muchas cosas, en realidad abarca la estética integral. También es todo belleza corporal y facial. Ya. Qué lindo, che. Ahora, ¿la belleza corporal va unida a la belleza espiritual o no? Yo te voy a decir que sí, porque no me digas luego que no. Porque tiene Sí. que ir. Vos parece que dudaba, che. Mira, vos, una pregunta que casi te aplazaste como cristiana. Bueno, ¿y vos qué sos, Liz? ¿Sos coordinadora o cómo es la cuestión? Así mismo, asumí la coordinación hace cuestión de muy poco tiempo, Sí. pero estoy en Cefas hace 5 años aproximadamente. Ya. Estuve ¿Y como por qué miembro ese activo. nombre Cefas? ¿Hace cuántos años que existe ese grupo Cefas ahí en la parroquia Cristo Rey, me dijiste? Sí, sería el 9 de julio del 2009, fue cuando se cuenta. creó. 2009. Este año cumplimos 2009, 2019, 16 años cumplimos. 16 El año pasado fue nuestro 15 añitos. Ya. ¿Y vos hace 5 años que estás? Sí, Ya. O Sí, sea sí, que sí. ya integraste después con otros que ahora ya son abuelos incluso. No tanto, no ¿verdad? tanto así, pero Pues ya son papás, ¿verdad? algunos que otros Algunos sí. que otros, ¿verdad? Bueno, qué lindo. Bueno, así estamos hablando aquí con Liz. Estamos hablando con Milagros. Entonces, vamos a volver nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en familia. You are mighty to save. You shower your grace upon us, and we are risen in faith out of the grave. You call us to the throne room where we bow down singing you are King. To the throne room where we lay our hearts and give you praise. To the throne room, to the throne room on our knees.
called onto us, and when you see we cannot see, you hold on to us. How can it be you being king? Have called onto us, and when you see we cannot see, you hold on to us. You hold on to us, to the throne room where we bow down singing you are king, to the throne room where we lay our hearts and give you praise, to the throne room, to the throne room on our knees. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para Jóvenes en Familia. Aquí le tenemos entonces a Liz. Vos que sos dentro de tu grupo, Liz, me dijiste, sos la coordinadora. La coordinadora. Y hace poquito asumiste, ¿verdad? Así mismo. A pesar de que el grupo Cefas ya hace mucho tiempo que está activando. Bueno, ¿y cómo vos te sentías actualmente ahora como coordinadora? ¿Qué significa eso de Cefas? ¿Y cómo están trabajando? ¿Qué es lo que están haciendo ahí en la parroquia ustedes? Bueno, Cefas viene a ser de Pedro Piedra, cimiento de la iglesia. Claro, ese es el encuentro famoso, San Juan capítulo 1, versículo 40 en adelante, ¿verdad? 42. Comienza así, 42, cuando Jesús ya le dice, le presenta a Jesús y le dice, tú eres Pedro, ¿verdad? Cefas, Kefas, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Así Bueno, mismo. y te quieres saber todo lo hasta tu versículo, el capítulo 1, versículo 42 de San Juan. Bueno, ¿y qué entonces hace, me dijiste? Bueno, nosotros solemos reunirnos los domingos a las 10 en la parroquia. Solemos invitarle a los chicos de confirmación, KBB 3 a 4 en adelante, para que se unan al grupo juvenil, para que nos dejen ese camino de la iglesia. Y solemos hacer, así ya sería del núcleo, ya todas las comunidades, solemos cubrir misa el último domingo de cada mes y tipo vemos quién puede hacer colecta, quién hace munición, quién hace salmo, primera lectura, segunda lectura, entre otras cosas. Nos distribuimos. Entiendo. Luego solemos visitar el Cotolengo justamente el 6 de abril nos vamos al Cotolengo, o sea, nos fuimos al Cotolengo. Sí. Y nada, tenemos Pascua Joven que realizamos y también, ¿cómo se llama? Primavera con Cristo. Primavera con Cristo. Que sería en ¿Tienen septiembre. Pentecostés también? También tenemos Pentecostés. Después ahí es Cristo Rey, la fiesta Sí, de la- Cristo Rey, ¿verdad? Ustedes Claro, en y noviembre. ahí justamente ahí finaliza todo el año, demasiado Así importante. mismo es. Ya. Y ustedes, Milagros, su actividad, vos que sos dentro de tu comunidad juvenil, Yo soy miembro activo de MJ. miembro activo, ya. Nosotros nos vamos el tercer domingo de cada mes al Coto a cubrir misa y servicios. O sea, eso ya se sabe, ya. El grupo de Milagros, ¿cómo se llamaba? En Movimiento Juvenil Orionita. Movimiento Juvenil Orionita. Se va el tercer domingo de Luque, porque hay otros que van también de otro lugar. Hay otros movimientos juveniles orionitas también. Orionita. ¿Y dónde, por ejemplo, tienen Hay, otros? está el Movimiento Juvenil Orionita Paraguay, que es el que se reúne en el Coto mismo luego. En el Coto luego, ya. Sí. Yo ahí todos los domingos.
Sí. Después otro grupo. Después hay ya en otras ciudades, pero somos En otras ciudades. alrededor de 5 nomás. A 5 MJ grupos. alrededor. MJ, ya. Ya. ¿Y se suelen reunir todos esos 5 grupos también alguna vez en el año? No siempre solemos coincidir, pero algunas veces sí se puede. No, pero digo, para otra actividad. No hace falta que coincidan para esa actividad de ir a ayudar en el Cotolengo, sino que yo digo, a nivel nacional, por ejemplo, un encuentro, un congreso de todos los jóvenes del movimiento Orionita, nos encontramos, ¿o no? La mayoría de las veces es en el San Juan Ara del Coto, que ya. es se suele hacer el primer domingo de junio, Sí. que les esperamos. Solemos Se unirnos reúnen, para... claro. Pero ahí ustedes se van a comer No vellú, tenemos nuestros se van para stands. comer y pasarse las brasas, Sí. para tirar las cartas, qué chico ahí te va a tocar, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, no vaya a tener que decir, ¿verdad? ¿O no? Váyanse. Váyanse, váyanse. todo. Todo. Bueno, es interesante. Y esas son las tradiciones. El Judascay, ¿verdad? O el cambuchillo, Pelota pelota tatá. Sí. Aunque ahora el pelota tatá se suspendió mucho porque es muy peligroso. Muy peligroso, sí. Antes pues se hacía, ¿verdad? Pero antes Pero también- candil y eso, todas esas cosas. todo candil, más o menos todavía, ¿verdad? Pero pelota tatá pues no tiene dirección. ¡Pum! Se va. Imagínate, pues, peligrosísimo, ¿verdad? Y nosotros cuando éramos mitad ahí nos gustaba eso, y parecía un pelota tatá por ahí. Nuestro campeón y eso todo. Qué desastre. Bueno, y vamos a ver un poco, sobre todo contigo, eso que estaba diciendo recién Milagro. Ustedes también se unen, tienen una fecha específica para ir ahí al Cotolengo. En realidad no fijamos una No tiene una fecha fija. Sino que ustedes en el calendario van metiendo. Claro, para una actividad de hora de calidad, algo así. Sí. O para también ayudarle a los chicos que no siempre vean las mismas caras, Claro, que conozcan dentro de nuestra comunidad, tipo, que conozcan también el coto, no todos se van, entonces sería lindo. Claro. Entonces esa es nuestra idea. Claro. Y ustedes tienen una fecha fija, Sí. tercero me dijiste, tercer domingo allí. ¿Y qué es lo que específicamente hacen con estos chicos que se encuentran en eso? ¿Solamente son chicos o cómo es el ambiente, las personas que se encuentran ahí? Hay de todas las edades. A todas las edades. Sí, tanto hombres como mujeres. Hay multidiscapacidad. Sí, abarca un montón de discapacidades. En serio. Y ese es su hogar, básicamente. Sí. Y nos vamos Y son muchos, son muchos. Muchos. Sí, alrededor de 70 70 chicos. personas. Multidiscapacidad, así le llaman. Multidiscapacidad, ya. Y ustedes van y le acompañan. Sí. ¿Y qué hacen, por ejemplo? A ver un poco Les así, damos cosas. de comer Ah, y le dan de convivimos con ellos, básicamente. Ah, Si convivir. necesitan que limpiamos y así. Ya. Pero tienen también, por ejemplo, enfermeras, Sí, enfermeros. tienen todo, hasta fisioterapeutas, psicólogos. Ya. Su propia piscina también tienen. Tienen. Y a vos, por ejemplo, te gusta más acompañarla en la piscina, por ejemplo, ¿verdad? Pues ahora en Yahoo, acompañar en la piscina, ¿o no? Parece que te pillé todito, ¿eh? Parece que te pillé. Pero, claro, cuando hacía calor, Sí. noviembre, diciembre, enero, todos los jóvenes querían ir a ayudar en el Cotolengo. ¿Para qué? Para entrar en la piscina. Y le voy a ayudar en la piscina. Los enfermos ya no podían entrar en la piscina porque todos los jóvenes estaban adentro. ¿Sí o no? Sí, no vayan a tener que decirle. Te pillé todito. Bueno, pero ustedes no, ¿verdad? Ustedes más bien ahí en su parroquia. Y eso de las lecturas y eso para acompañar en la liturgia, ¿eso de quién depende? ¿Depende del párroco? ¿O ustedes también ya tienen todo un calendario asignado? En realidad el núcleo tiene un calendario ya fijado y nosotros como núcleo, si ya todos entramos, todas las comunidades, entonces ahí nos dicen, Cefas puede hacer tal cosa. Ah, Tipo, ya. munición o colecta, Cristo Joven puede hacer primera lectura, segunda lectura y así, Ya. sucesivamente. O sea, cada uno entonces se va designando de acuerdo Claro. a la semana. Bueno, queridos amigos, aquí estamos nosotros conversando con Liz y con Milagro. Pertenecen a el grupo Cefas, Cristo Rey, y al grupo de los Orionitas, al grupo juvenil Orionita también
de la parroquia Cristo Rey de Morascue, Luque. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe.
Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos aquí entonces con Milagros, del grupo Orionita, Morascuel Luque, Parroquia Cristo Rey, y también con Liz. Así, pero el grupo de ustedes es Cefas, ya me explicaste, Cefas, capítulo 1 de San Juan, versículo 42. Enseguida lo hay. Desde ahora te llamarás Cefas, piedra, Pedro. Espero que no sea por cabeza dura que ustedes se llamen Cefas. No, porque somos fuertes. Somos fuertes como una piedra, una roca. Claro. El cimiento, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bueno, Liz, sobre todo, ¿cómo vos ves un poco ahí tu realidad alrededor, tu parroquia, los jóvenes? Yo después le voy a preguntar al padre Abel también, le voy a preguntar al padre Abel, que es el párroco de ustedes, a ver si es cierto todo lo que me está diciendo. ¿Cómo vos ves y sobre todo el entusiasmo de los jóvenes? ¿O tendríamos que trabajar más? ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer para que los jóvenes se entusiasmen también? Bueno, en sí, esto de entusiasmar más a los jóvenes para seguir el camino de Dios, para que sean partícipes de las actividades que hay en la iglesia, juvenil o ya sea parroquial o de capillas. Es muy difícil atraer a los jóvenes. Es muy difícil. Pero nada imposible. No, evidentemente, nada imposible. Si nosotros en tiempos antiguos, yo por ejemplo te digo, mi grupo juvenil, nosotros éramos 80. Un solo grupo juvenil, 80. Pero nosotros hacíamos muchísimas actividades. Nosotros no hacíamos solo porque ya en la iglesia, ¿qué es lo que íbamos a hacer? Ya falta pama, como se dice. Hacíamos muchas actividades, campeonatos, hacíamos de todo, hacíamos rifas. Éramos del coro. El coro era espectacular. Vos sabés lo que 80 jóvenes, porque todos se querían subir ahí arriba, ¿verdad? Sí. Y así medio adelante, costado, estábamos todos ahí sentados y era el coro. Pero era una cosa maravillosa, ¿verdad? Pero después hacíamos también actividades, porque en aquel tiempo la municipalidad eso no tenían grandes recursos. Ahora cuando se recibe plata de Itaipú, en aquel tiempo no había. Entonces, poco con los contribuyentes, etcétera, a pesar de que había más honestidad, ¿verdad? Ahora se recibe mucha plata y más bache en las calles, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacíamos los jóvenes? Salíamos, pintábamos los árboles de cal, recuerdo, o las veredas, ¿verdad? Pintábamos las veredas con cal, era hermoso. Nos íbamos a ayudar, por ejemplo, a las viejitas, esa que era viuda, tenían su patio que estaba sucio, porque viste que crece enseguida, entramos ahí, vos sabés lo que entra 20 jóvenes, con tu machete, con tu azada, con tu rastrillo. En media hora ya limpiamos todito un patio así, ¿verdad? De 30 por 20. Zapete, o eran más grandes, ¿verdad? Y nos metíamos todito. Y cada uno llevaba lo suyo. Después juntamos la basura, quemamos, todo lejamos. La viejita, muchas gracias, que Dios le bendiga. Y nosotros contentísimos. La bendición de Dios que recibíamos, imagínense. Pero era así. Bueno, más lindo. Por eso, pero eran otros tiempos. Ahora lo que hay que mirar ustedes, ¿verdad? Ustedes tienen que ser creativos. Por eso yo te pregunté, ¿y cómo vos ves entonces a los jóvenes, Liz? ¿Falta compromiso? Falta compromiso. Es que ahora hay muchas tentaciones. Ya. En estos tiempos hay muchas tentaciones para los jóvenes. Y hay veces que tenía amigos que ahora ya están en la iglesia. Y me decían, ¿por qué luego vos te vas a la iglesia? ¿Qué es lo que hacéis tanto los domingos? Porque yo no iba a poder asistir porque el domingo tengo reunión, cosas así. Entonces, te invito un día, vámonos. Y decía, ¿qué yo me voy a ir? Bueno, un concierto. Entonces ahí, había música, baile. Después de primavera sí se quedan muchos jóvenes. ¿Por qué? Porque en primavera se hace bailes, cantos y muchas cosas, juegos y todo eso. Entonces eso le atrae mucho a los jóvenes. Y Pascua algunos que otros porque es más reflectivo y cosas así. Ya. Pero ustedes tienen, por ejemplo, ahí en su parroquia, ¿tienen alguna cancha para jugar? Hay una plaza así cerca, dos plazas luego hay. Y ahí ya está el pecado mortal. Ustedes saben que justamente los salesianos en ese sentido, que son especialistas con los jóvenes,
Los primeros, antes de ir a edificar una capilla o lo que sea, los primeros buscan dónde hay un lugar para una cancha. Los primeros. Creo que está en planes, en el nuevo terreno que se compró. Bueno, y hagan todos los planes habidos y por haber y compren y pidan ahí a quien sea. Ahora. Para que, no, sí. Ya. Ustedes los jóvenes tienen que moverse. Ustedes no tienen que moverse. Sí. Pues nosotros ya pasamos nuestra vida. Nosotros ya fuimos jóvenes. Nosotros ya queremos descansar, mirar la tele o mirar. Yo ya estoy entrando en esa época. Ahorita ya estoy medio viejito ya. Y hay jóvenes que están así, ¿En serio? Jóvenes y ya que están así, ¿verdad? te dicen, ay, no. Y eso es por los celulares y todas esas cosas. Es otra cultura. Bueno, ¿y ustedes qué tal? ¿Vos cómo ves milagros? Tenés que hacer un milagro. Tenés que hacer milagros con los jóvenes. Y la verdad que como dijo Liz, sí cuesta atraerles, pero gracias a Dios mis compañeros Sí. sí tienen ese sí, que vos le decís, vamos en tal lugar a limpiar, vamos Vamos a decir hoy, sí, hey, Sí, vamos. y ya se Cuando bañan ellos escuchó el solitos. vamos. El vamos. No sabe ni dónde está. Vamos, sí. Sí, así mismo es. Está bien. Bueno, pero el joven siempre tiene energía y le gusta la novedad. Por eso yo les decía, ustedes también tienen que ser muy creativos. Ustedes, el joven pues siempre se arriesgan más. Ustedes tienen que arriesgarse en ese sentido positivo. No tienen que tener miedo, ¿verdad? Y sobre todo si son grupos, porque hay que moverse en grupo en este sentido, ¿verdad? No es yo solo cuantijaño, sino que tengo que moverme en grupo, animarnos, fortalecernos, porque todas estas dificultades siempre se vence, pero cuando somos creativos y le damos cosas lindas y buenas a los jóvenes. Pero el joven después se da cuenta enseguida, porque el joven pues de por sí es crítico, no le gusta hacer siempre la misma cosa, siempre quiere hacer algo nuevo. Rutinas diferentes. Exactamente. Lo único que no le vas a sacar y siempre le vas a entusiasmar es la pelota, eso sí. Los juegos. Los juegos. Así que eso también tienen que... Yo con los otros grupos y con la otra entrevista que hice, ¿verdad? Siempre les decía y les recordaba lo que decía el cardenal Cristóbal López, cardenales ahora, que estuvo en Paraguay 18 años. Él trabajó mucho con los jóvenes. Él decía oración, formación, recreación y apostolado. Los 4 elementos, ¿entiendes? No se tienen que olvidar. Ustedes que están, bien, vos que sos coordinadora, con mayor razón, ¿entendiste? Pues vos tenés que tener la oración, la formación para tus jóvenes, la recreación, y tenés que pensar en todo eso. Claro. Después el apostolado que se tiene que hacer afuera, ¿verdad? Sí. Y ustedes ya tienen, porque ustedes ya tienen el apostolado. Y es un apostolado maravilloso, ¿vos sabés lo que es ahí? Dar tu vida por estos, ¿cómo le decían? No, es discapacidad. Discapacidad. Multidiscapacidad, ¿verdad? Ustedes ya tienen asegurado un apostolado donde siempre van a encontrar algo para hacer y que les va a llenar, porque van a hacer siempre algo por el que necesitan. Y estos chicos, ¿verdad? Y estas personas necesitan muchísimo de nosotros Así y de mismo. ustedes. Sí. Bueno, queridos amigos, así nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para jóvenes en familia. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar. Es que tu gracia me llena, me da claridad,
me da libertad, no puedo parar. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da libertad, me da claridad, no puedo parar. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de alabar, no puedo parar de gritar tu nombre, Señor. Dios es amor, Dios es amor, el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Dios es amor, Dios es amor, el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Come on. Dios es amor, Dios es amor, el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. No puedo parar de cantar, no puedo parar de alabar, no puedo parar de gritar tu nombre, Señor. No puedo parar de cantar, es que no puedo parar de alabar, no puedo parar de gritar tu nombre, Señor. No puedo parar de cantar, yo no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para Jóvenes en Familia. Aquí estamos conversando con estas jóvenes que nos hablan. Liz
Y vos además ya me olvidé de tu profesión demasiado difícil. Era Estética integral. estética integral. Integral, pero eso entra todo el cuerpo entonces, integral, ¿verdad? Todo. No es solamente la parte del Del rostro. maquillaje del rostro, integral. Y el tuyo, sin embargo, por ahora era solamente parte de maquillaje, ¿verdad? Entonces yo antes de ir a la tele me tengo que maquillar. Ya sé ya a quién le vamos a contratar. Bueno, quisiéramos, Liz y Milagros, tener ahora algún mensaje de parte de ustedes, sobre todo del grupo Cefas y del grupo también del movimiento Orionita, de los jóvenes. Sobre todo porque es demasiado importante saber, reconocer, entender que nuestra vida cristiana, además de la oración, es una vida de formación, decíamos, una vida de recreación y una vida sobre todo de apostolado, de servicio. Claro. Celebrar, ¿verdad? Celebrar nuestra propia vida. Entonces, Milagros, ¿qué mensaje le dejarías a los jóvenes, a otros jóvenes igual que vos? Mirá que este programa se ve en todo el país, en todo el Paraguay, entonces no le vas a hablar solamente a tu grupo Orionita, sino que también a tantos otros jóvenes que nos están viendo hoy. Que se animen a servir y que sigan a Jesús, a Dios. El servicio, ¿verdad? Es tan importante, pero solo podemos hacer si tenemos amor a quién, a Dios, ¿verdad? Jesús, porque mientras no tengamos eso va a ser muy difícil. Entonces ese mensaje, gracias, Milagros, es esencial y fundamental. Y desde el grupo Cefas, Liz, ¿qué mensaje le dejarías entonces a tus compañeros y a todos otros jóvenes, o a la familia también, a los padres? Claro. Bueno, primero que nada, incentivarle a los jóvenes, papi, mami, abuelos, ayuden a que los jóvenes quieran irse más a la iglesia. No lo obliguen. Ellos ven mucho las redes sociales. En las redes sociales van a encontrar invitaciones de Pascua, de Primavera con Cristo, Pentecostés. Denle la oportunidad de que sean partícipes de esas actividades para atraerle a los jóvenes. Eso sería mi... O sea, buscar siempre algo que sea atractivo, ¿verdad? Para ellos, Claro. Algo que les entusiasme, que les ayude también a dar ese paso muy importante, ¿verdad? Así Que no es mismo. fácil. Y esa es la educación en realidad. Nosotros como mayores, como educadores, tenemos que sentirnos responsables, pero en hacer, vos dijiste una cosa, no le obliguen, claro, pero no obligar quiere decir que vos vas a saber hacer un camino con ellos. A eso se le llama pedagogía. ¿Ustedes saben de dónde viene pedagogía? Paidos quiere decir niño. Y el camino, el jodos quiere decir camino. Entonces, camino del niño. ¿Qué quiere decir camino del niño? Ese esclavo se le llamaba el pedagogo, que le agarraba al niño de la manito y le llevaba a la escuela. Ese es el pedagogo. Entonces, nosotros también tenemos que saber ayudar. Y ustedes mismos también, por eso se llama Jóvenes para los Jóvenes, ¿verdad? En familia, porque ustedes también es como agarrarle de la manito, ¿verdad? Por decir así. Y llevarle, educarle, mostrarle, entusiasmarle. Claro. Entonces uno va creciendo. Bueno, queridas chicas, vamos concluyendo nosotros nuestro programa y siempre concluimos con un pasaje bíblico. La palabra de Dios es central, lo que vos también decías hace rato. Desde Dios solamente nosotros podemos servir al necesitado. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, ya que estábamos hablando del cotolengo, estamos hablando del movimiento y de este carisma tan importante de Don Orione, que es el atender a las multidiscapacidades, decía vos? Entonces, veamos un poco lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a la discapacidad. En primer lugar, leemos en el libro del Levítico, capítulo 19, 24, dice: no maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezos delante del ciego, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo soy el Señor. Bueno, este es un elemento importante. No maldecirás jamás, porque una vez con nosotros queremos, ¿verdad?, mirar de una manera diferente a ese hermano que tal vez por A o B motivo entonces tiene algún problema físico o lo que sea. Y bueno, dentro de la creación solamente Dios puede decirnos eso. Bueno, y después hay otro pasaje, 1 Samuel capítulo 4, 15. Elí, el sacerdote, tenía 98 años, sus ojos se habían cegado y no podía ver.
Este es otro elemento importante. Se había cegado. Ciertamente que nosotros todo esto también lo podemos utilizar de un sentido espiritual, queridas chicas, ¿verdad? Sí, o sea, sí. no solamente en el aspecto físico directamente de ser ciego, sino que, como dice el refrán, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Ustedes a veces no saben ese refrán. Llegué a escuchar, pero sí, Así, se- muy por encima, tienen que aprender eso. No hay peor ciego que aquel que no quiere Ver. ver. O si no también, eso le decimos a ustedes los jóvenes muchas veces, no hay peor sordo que aquel que no quiere Escuchar. ¿verdad? O sea, tu mamá, tu papá o lo que sea te dicen las cosas y yo Entra por acá, por sale aquí, por acá. sale por- sale por- Bueno, otro pasaje interesante también dice Génesis 27, 1. Y aconteció que siendo ya viejo Isaac, sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío, él le respondió, heme aquí. Se dan cuenta, casi siempre juega con esa debilidad del ojo, del no ver. Nosotros decimos de yesacuay, decimos, ¿verdad? Entonces el ver es muy importante. Y ustedes estaban hablando de la realidad también de nuestros jóvenes en sus parroquias, en sus barrios, en lo que significa el trabajo y el compromiso. Muy bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo, vamos concluyendo nuestro programa del día de hoy, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Le agradezco, te agradezco, Liz, y adelante Ustedes con por la esa. invitación. Bueno, y adelante ahí con tu carrera, ¿verdad? Gracias. La parte integral. Y vos también, vos estás por terminar tu colegio. Pero pues vos vas a seguir también alguna otra cosa, Seguir psicología. a psicología, a la cuenta. Vos vas a maquillar entonces el alma ya. Psique, ¿verdad? Qué pucha eso. Ahí sí que ya me voy a consultar contigo, ¿entendiste? Cuando soy viejito, una psicóloga para los de la geriatría. ¿O vos con quién querés trabajar? ¿Más con los niños, los jóvenes? Con los jóvenes. Con los jóvenes. ¿Te gustan más los jóvenes? ¿Y vos a quién más querés maquillar? No tengo problema. La que venga. Que venga, no hay que me pague bien. Está bien. Bueno, así nos despedimos, queridos amigos. Les dejo la bendición del Señor que nos acompañe en este domingo. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.